gente, esta es una nueva edición de ¿qué, mi amigo Johnny? De nosotros, UMC. Una serie de videos en las cuales te contamos la historia de esta gran editorial nacional y de varias internacionales con un universo de superhéroes muy, muy copado para que conozcas. Esta semana te traemos a la Unión Sudamericana, ¿no, Johnny? Así es, hoy tenemos un programa especial sobre todo lo que es la Unión Sudamericana y otra Unión Sudamericana, pero no de UMC. Mirá vos. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la biografía de los personajes de esta Unión Sudamericana. ¿Con quién arrancamos? Vamos a arrancar con Lagarto Negro, que es de Brasil, y es un personaje que es una creación de Gabriel Rocha. Pero bueno, como para que tengan un poco de contexto, ¿te acordás? La Unión Sudamericana es algo que formamos a partir del número 3 de Sol de Plata, donde hicimos que en una historia, durante un evento del Mercosur, donde todos los presidentes ¿cómo se llama?, que forman el Mercosur, se reúnen. Y cada delegación lleva su propio superhéroe. Obviamente, como nosotros tenemos a Sol de Plata, tanto Paraguay como Perú, Chile y Brasil tienen los suyos. Cada uno lo que tiene de similares entre los superhéroes, que son héroes que trabajan para su gobierno, ¿no? El único Claro. que hace la excepción es este personaje, que es justo el que arrancamos, que es Lagarto Negro. Que Lagarto Negro es un personaje que es más urbano, es digamos, como un vigilante que se encuentra en Río de Janeiro, y él era un policía que trabajó como instructor en un batallón de operaciones especiales de la Policía Federal y se especializó en la guerrilla urbana y antiterrorismo en Israel. Era un tipo muy disciplinado y odiaba todo lo que sea la corrupción. Pero esta misma lucha contra la corrupción hizo que peleara contra toda la estructura administrativa de la policía y fue incriminado, obviamente, por la misma corporación que él estaba peleando. Así que no tuvo otra opción que desaparecer y simular su propia muerte. Y ahí, cuando pasó eso, fue reclutado por una organización privada para trabajar como un agente especial, combatiendo justamente el crimen organizado y la corrupción. Así que, por eso te digo, es un personaje completamente fuera de lo que sería como los demás que trabajan para el gobierno. Sería como el antihéroe de esta Unión Sudamericana, ¿no? Claro. Mirá vos, así que Brasil tiene al Lagarto Negro. Sí, porque nosotros en esta cómic y la parte de la Delegación Brasil usamos personajes que creé yo, que son los bandeirantes, que es un grupo que está formado acá solamente por 3, son más, pero yo solamente por temas de espacio y tiempo decidí usar 3, porque en principio la idea era solamente ellos 3 y Sol de Plata. Pero bueno, cuando empecé a ver y conocer todas estas otras editoriales que tienen sus propios superhéroes, me pareció una buena idea poder sumarlos, y ahí fue cuando nació esta de la Unión Sudamericana. Pero bueno, había una cosa, el de Brasil no tenía un representante porque obviamente había puesto los nuestros. Pero Lagarto Negro me había gustado mucho el personaje, y justamente una de las características que tiene es que nunca mostró su rostro, es un misterio, nadie sabe cómo se ve, ni de qué etnia es, nada. Solamente se sabe que es, ¿dónde era? Que es hincha del América. Ahí está, no me quería confundir. Mira. Y bueno, y como me había gustado, hablé con Gabriel, le hice la propuesta, le gustó, y bueno, y lo sumamos como con la idea de hacer que llegó hasta este evento de Mercosur, siguiendo a su propia delegación de Brasil, investigando por todos estos temas de corrupción, y bueno, se topó con todo este lío que se armó. Así que está como de incógnito ahí. Claro, así es. Totalmente. Mirá vos. Y vos que lo conocés no lo decimos, ¿no? Vos que lo conocés al escritor de este personaje, ¿ya sabés quién es? No. ¿O ni a vos te lo dijeron? No, es un secreto. No lo decimos. Ni No, vos yo sabés. tampoco, no me atreví ni a preguntarlo, nada. Aparte, a mí los datos que me pasaron en ningún lado viene a decir ese secreto, digamos.
Mirá, secreto guardado a grandes voces, no se acordara. Me encanta cuando tienen eso, los cómics, que no te muestran quién es y te van marcando varios personajes. ¿A quién más tenemos, Jonito? Bueno, ya yendo al grupo de los héroes, digamos, de gubernamentales, vamos a arrancar por Paraguay, que tiene un representante también muy interesante que me gustó mucho cuando lo vi, y que bueno, si bien no es un cómic como los nuestros, digamos, algo ilustrado, es más una novela, es un libro, pero no Mira, quita el género, ¿no? Que se acerca igual. Y bueno, el personaje Fiero, que es un excombatiente de la guerra del Chaco, no confundir con la guerra de la Triple Alianza, que es una guerra que es mucho más vieja. La guerra del Chaco es la guerra entre Paraguay y Bolivia. Bueno, el Fiero recobra la juventud al vestir su uniforme de combatiente, tiene la fuerza de un batallón, una agilidad prodigiosa, aunque no es invulnerable, pero se protege su cuerpo de las agresiones con el manto mariscal, que es un regalo del general Estigarribia, que es la cobija que lleva en diagonal, y cuenta con una claro, ametralladora que se acopla con su brazo derecho, que es la que vemos acá en la portada. Después la vamos a poner acá en producción más cerca. Y cuando tiene que dar golpes, solamente la ametralladora adopta la forma distinta y se acopla con una forma de guante, que le cubre todo hasta el codo. Y también, bueno, por último tiene el sombrero de sierra, que es el que puede arrojar y, bueno, y puede dañar a los enemigos, cortarlos y lo demás. exactamente. La ametralladora también era un regalo, ¿no? También llamada como el puñal de la cruz, que fue un regalo del coronel Juan de la Cruz Franco, ¿no, Johnny? Así es, sí, sí. Así dice la bibliografía. Exactamente. Y contame, ¿y él está situado en la guerra de... ¿En qué guerra me habías comentado? No, él combatió. Él es un excombatiente de la Combatió. guerra del Chaco. Que no hice los deberes y no me anoté la época de la guerra. Pero bueno, fue a principios de siglo, pero no me acuerdo. Porque De la si no me década del acuerdo, 30. claro, si no me acuerdo mal, Fiero ahora tiene como 90 años, una cosa así. Por eso cuando él viste el uniforme, vuelve creo que a la edad de 20 años, si no me equivoco. Vuelve a su juventud. Exactamente. Muy bien. Este fue Fiero de Paraguay. ¿Y en Chile a qué tenemos? De Chile tenemos a Espinas, que es un personaje del universo Mirox, que es un universo que tiene también cientos de personajes. Justamente, después si por ahí te acordás algo, estuvimos hablando el capítulo anterior con Rodrigo Roa, que es el autor. Y Exactamente. bueno, como para refrescar un poco, vamos a decir que Espinas, su verdadero nombre es Pablo Espinosa, es un joven chileno que fue radioalterado y tiene la habilidad de hacer brotar espinas óseas de todo su cuerpo. Y tras descubrir que la justicia tarda demasiado, y motivado por su amigo Miguel, se creó esta identidad heroica y decidió defender a los inocentes en Santiago. Y ya desde chico era siempre muy tímido y preocupado de no hacer nada contra las normas. Bueno, y cuando descubrió los poderes y comenzó a usarlos, se fue fortaleciendo su personalidad, que lo hizo más seguro, y como héroe intentó precisamente cuidar que se cumplan las normas y las leyes. Pero tiene bastantes conflictos internos por darse cuenta que esas leyes no siempre son lo más justo y a veces se decepciona, ¿no? Por ver todas estas Exactamente. cosas. Y bueno, y lo que queda después es que él era parte de la sociedad, ¿cómo era? No, la sociedad del orden sudamericano. Ahí está. La sociedad del orden sudamericano, eso es. Junto con otros héroes, porque Mirox, como si por ahí se acuerdan o vieron el otro capítulo, tiene cientos de superhéroes y la verdad que es un universo re completo. Yo, cuando hablé con Rodrigo, como conté antes, buscaba un personaje que pudiera trabajar con el Estado, por eso él me ofreció Espinas como una opción, por el grupo porque dentro de la sociedad esta del orden sudamericano, el representante de Chile es Espinas, justamente. Así que bueno, por eso terminó acá en la Unión. Sudamericana. Así es. De Perú, ¿a quién tenemos? De Perú también, como el capítulo anterior,
el personaje de Franz, que es descomunal, que como él había dicho, está basado en la leyenda de Liznachi, y su alter ego, su verdadero nombre es Esteban Altamirano, que es un político que llega a la presidencia del Perú, que es algo soberbio y de una ética cuestionable, y que dentro de su cuerpo esconde los experimentos de su padre. Unos experimentos que le hicieron una mezcla de león y gorila de casi 3 metros, con muchos temores, incertidumbres y un anhelo gigantesco de resarcirse. Más o menos se basa en eso, que es la leyenda del hombre mono, ¿no?, peruano, digamos, como lo había contado Fran más o menos. Y bueno, igual acá podemos acompañar algunas imágenes, pero es el, digamos, como dentro de la Unión Sudamericana es el personaje que le aporta la fuerza, digamos. El más grandote. Exacto, para resumirlo. Ahora tenemos a la gente de Brasil de nuevo. Claro, porque eso es lo que te contaba, que yo la idea inicial del capítulo 3 de Sol era con personajes míos que yo había inventado ya en su momento, más o menos a la misma época que también Sol de Plata. Y bueno, después sumé a todos estos superhéroes sudamericanos. Y bueno, mi idea era la contraparte que yo ya había inventado de chico de Sol de Plata, era el Mayor Santa Cruz, como lo bauticé ahora, porque lo rediseñamos junto con Max. Después por ahí acá voy a poner unas imágenes de cómo era la idea inicial, porque al principio lo había pensado más como, sí, como una especie de más de que tenga un traje, una armadura, que le dé poderes o le dé fuerza, ¿viste? Y lo proteja. Pero después pensé que sea algo más tirando como Sol, porque así como Sol tiene sus poderes de calor y genera fuego y todo lo demás, quería que también que Mayor Santa Cruz sea algo parecido. Y bueno, y me puse a investigar un poco de dónde viene el nombre de Brasil y todo lo demás. Y bueno, me enteré que los portugueses cuando habían llegado le habían puesto a todo el lugar Brasil por un árbol, que se llama el palo Brasil, que es de una madera rojiza. Y bueno, pensé en hacer algo de ahí que tenga los poderes estos de lanzar rayos caloríficos, que también pueda cubrir su cuerpo en una especie como se convierta en madera, que pueda generar más extremidades también. Pero bueno, sin dejar de lado el que pueda volar, que tenga fuerza, una cierta invulnerabilidad. O sea que con Max, cuando le dije que rediseñemos todo en esta nueva versión, pero mantuvimos la idea de que Mayor Santa Cruz era un soldado del ejército y que cuando apareció Sol de Plata en Argentina, ellos, teniendo un desbalance de poder, digamos, entre los dos países, aceleraron un proyecto que tenían secreto que lo llamaban Luxor y desarrollaron su propio super soldado. Y el resultado fue el Mayor. Pero no está solo, ¿no? No, porque la idea es que sea un grupo. Como te decía, en el original mío tengo más, pero bueno, acá por cuestiones obvias solamente puse 3. Y otro de los que lo acompaña es uno que se llama Singu, que es un personaje también, que es un soldado destacado, que él fue a parar a otro proyecto que consistía en insertar un chip en la cabeza quirúrgicamente, que lo que hacía era aumentarle la fuerza y la masa muscular entre un 40%, lo que le hacía viste, crecer y Así como potenciar. yo. Sí. Bueno, obviamente cuando se enteró Santa Cruz de él, enseguida lo sumó a sus filas. Y la otra personaje femenino es Icana, que ella en realidad pertenece a una tribu del Amazonas que está escondida. Tuvo mucho tiempo así hasta que, bueno, un episodio de una tala indiscriminada sacó a la luz al pueblo este que estaba oculto y bueno, luego de una serie de hechos con todo lo que estaban haciendo esto de lo de la tala, Santa Cruz se presenta en el lugar, hace un poco de paz y bueno, como para mediar entre el gobierno brasileño y este nuevo pueblo nativo, lo que hacen es sumar a Ícana como una representante y buscarla de fortalecer los lazos, ¿no? Pero bueno, Ícana en sí no tiene muchos poderes, pero es una gran guerrera
y los que tienen ellos que usan los SAIs. Pero bueno, también usa machete, todo lo que sea armas cortantes, digamos, las armas blancas. Estos son los Osbaiderantes. Así es. ¿O lo dije mal? No, está bien. El grupo de los Osbaiderantes. Contanos, Johnny, ¿a quién tenemos de invitado hoy? Hoy tenemos un invitado muy especial también, porque la verdad que tanto así como nosotros, como Mirox, tiene todo su propio universo. Justamente lo elegimos para este día porque como tocábamos la Unión Sudamericana, él tiene su propia Unión Sudamericana, digamos. Es muy diferente, pero es un proyecto que yo lo conocí por internet y me gustó desde el principio, me llamó mucho la atención. Y bueno, es Michael Almeida su nombre. Tiene su serie que se llama Héroes Latinos. Y bueno, ahí vamos a ver qué nos cuenta sobre todo lo que viene haciendo hace bastante tiempo ya. Exactamente, ahora en minutito lo vamos a tener al invitado. Pero antes contar un poquito el proyecto para sacar el tomo completo de Sol de Plata. ¿Cómo se puede conseguir o cómo se puede colaborar? Como saben que venimos anunciando ya hace bastante, estamos con la primera campaña que tenemos en Kickstarter, con el tomo recopilatorio de Sol de Plata, con sus 6 números completos, más algunos extras. Y bueno, van a poder, nosotros vamos a dejar un link abajo donde está el enlace a la página de Kickstarter, porque decirla toda la dirección es muy larga. Y bueno, la idea es, como sabemos, es tratar de llegar al objetivo para poder hacer la impresión de este tomo y que puedan tener la historia completa, además de algunos otros extras como las figuras de Fantroll, o bueno, algunas remeras, tazas, eh, o otros cómics de nuestros títulos, ¿no? ¿Por qué no? Cosas que me van a llegar en mi casa en estos días. ¿Eh? No, mentira. Hay que esperar, hay que esperar la entrega. Hay que escribirle la cartita a Papá Noel, así que no esperes a Papá Noel, no escribas la cartita a Papá Noel porque falta un montón. Anotate en el Kickstarter, que te dejamos el enlace acá abajo, y vas a tener todas tus cosas de UMC para no solamente colaborar con esta gran editorial, sino también para tener exclusiva los 6 tomos de Sol de Plata y mucho merchandising. Las remeras están geniales, todo está muy bueno, así que no te lo pierdas. Despertate. Y bueno, Johnny, vamos a lo que nos truje hoy el invitado de hoy, señor Michael. Muy bien, Johnny. Esta semana tenemos un gran invitado directamente de Estados Unidos, el señor Michael. ¿Cómo andas, Michael? Bien, muchas gracias. Por fin los veo como cara a cara, face to Sí. face. ¿Te asustaste mucho? Un poco, pero bueno, no, Él es más frío que yo, ¿eh? Sí. sí. Doy fe. Por eso se deja la barba, porque te tapa media cara, ¿viste? Sí, yo también, ese es mi truco. Sí, ¿no? Ese es el mío también, ¿eh? Todos robamos con esa. Sí. Estamos con el director de Michael. Ay, lo practiqué y no me salió. ¿Cómo se llama la editorial, Michael? Maikaldi Comics. Maikaldi. ¿Sabés que recién me salía, Johnny, ahora no me sale? No Es un estudiaste. poco complicado porque eso es la unión de Mike, es Michael Almeida Díaz, Maikaldi. Como que de mi nombre salió eso y me pareció como chévere. Y ahí salió la editorial. Es que suena re bien. Y recién me salía perfecto y vos te estás de testigo que me salía bien. Pero me perdí por la edad, ¿viste? Me agarra esta senilidad. Contanos un poquito, para los que están viendo el video, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces, aparte de dirigir esta hermosa editorial? No, pues en sí, toda mi vida son los cómics, es mi proyecto y como que estoy 100% enfocado en ello. Hace 3 años que salí con esta idea, pero solamente me enfoqué en la zona de Colombia, que es un lugar donde no hay mucha cultura cómic, entonces es un poco difícil como que tener fandom, pero es una industria que está creciendo poco a poco. Entonces en estos 3 años que estuve en Colombia con los cómics fue como que de mucho aprendizaje y pude conocer otro tipo de proyectos que ayudaron a tener una visión más grande de lo que quería hacer. Entonces, para los que no conocen mi proyecto,
son 20 héroes de 20 países diferentes de Latinoamérica y pues mi idea es como que la unión crea la fuerza, porque nosotros como latinoamericanos somos muy individualistas y mi idea es que todos unidos como uno podemos también salvar el mundo, o sea, somos superhéroes. Entonces esa es como la razón de haber hecho este proyecto. El proyecto se llama Héroes Latinos. Sí. 20 países. Vos sabés que yo soy medio bruto, pero ¿se pueden nombrar? Sí, me tiró 20 países y vos sabés que me quedé perdido. Y no quiero quedar muy ignorante, Geografía de ese pero... mundo, Lucas. ¿Eh? Geografía de ese mundo. Yo capaz que te llevo 15. A ver, ¿podemos contar un poco, así muy por arriba, los nombres y de qué países son? Pues sí, de momento solo me he tenido historia de los primeros 15, que todo empezó con los primeros 5 que son Colombia, Perú, Argentina, México y Brasil. Yo escogí estos países porque son los que tienen como más cultura cómic, a excepción Colombia, pero elegí Colombia porque yo soy colombiano, pero los otros países, entonces esa fue la primera razón de por qué creé este primer grupo, que ya es algo como más marketing. Si quiero crear algo, pues necesito que la gente lo lea y pues esos países serán los perfectos. Claro. Colombia el héroe es Aendes, Perú está Makoto, que va a ser como el primer superhéroe latino con descendencia japonesa, porque es algo que como latinos ignoramos. También hay latinos, no solamente son de acá, sino tenemos somos muy multiculturales, entonces quise mostrar esa parte de Perú, que también hay mucha descendencia asiática. Y eso no los hace menos latinos, es una cultura más grande. Tengo en Brasil la primera heroína que cree que es Tlawana o Jawana, como sonaría en portugués. El de Argentina es Arstado. La razón de ese nombre es porque yo lo quiero relacionar con la religión Wicca y el dios de la Wicca es Ástado. Pero como era Argentina, le quise agregar esa R, como que suena Arstado. No se me pareció como chévere. Y por último tengo México, que sería el Águila de Fuego, que es una leyenda como que me inventé entre mis investigaciones, como que vine con algo. Entonces son los primeros 5 héroes. De esos 5 héroes, yo tengo las historias individuales de Colombia, Perú y Brasil. De México a Argentina todavía no, porque eso yo lo quiero, los voy a hacer, pero más adelante, después de que haga el desarrollo de los nativos, porque tendrían que ver con esa historia. Entonces, hasta el momento esos son los 5. Cuando yo creo esos 5 son como muy similares a los héroes que todos conocemos con su traje y eso, pero cuando yo quería crear otro grupo diferente, dije, bueno, esos no tienen que tener traje, quiero hacer un grupo diferente, ahí nacieron los antihéroes. Y ahí ya vine a incluir otros 5 países que fueron Venezuela, Chile, Puerto Rico, Uruguay y Cuba. Entonces ellos tienen como un inicio más humano y no tan ficticio, por así decirlo, con los otros personajes. De todas maneras, todos los personajes están totalmente relacionados. Desde Icteros tengo Venezuela, es Icteros, perdón. De Chile está Gemela, de Uruguay está Eureka, de Puerto Rico está Boriquén y de Cuba está Baku. Entonces ahí serían ya 10 personajes. De estos 10 personajes son los primeros 8 cómics que tengo. Y ahí es como esos 8 cómics son la mitad del universo. Ya después viene el cómic número 9, que acá lo tengo. Con ellos elegí otros 5 países y elegí esos países porque son los que actualmente son los que tienen más población indígena. Entonces en este caso está Ecuador, está Panamá, está Guatemala. Elegí también uno de México, que sería el único personaje que tengo dos del mismo país, pero ya es del área nativa. Y así, y tengo, ya, ahí están los 5. Y con ellos es como el pasado de mi universo, porque como nosotros latinos, los indígenas son nuestros pasantes, por eso quise hacerlos, demostrar de los héroes que ellos son. Me trae un poco. Entonces ese es el último cómic que he publicado. De hecho, no ha sido publicado, pero ahorita ya lo pienso sacar, porque de momento he publicado hasta el cómic 7. La gente en Colombia ha leído hasta el cómic 7, todavía no el 8 y no el 9. Pero eso es lo que ya estoy trabajando ahorita actualmente.
qué buena calidad, la verdad, muy, muy bueno, me encanta. Yo quiero conseguir eso. Sí, de ¿Dónde todas lo podemos encontrar? ahorita lo que pasa es que yo estoy como en un proceso de coedición, porque yo ya tuve mi primera imprenta, pero yo era como, me faltaba estudiar un poco más del tema, y yo por la emoción me puse a editarlo sin saber y cometí demasiados errores en la edición, que ahorita después de tener como más tiempo en esta industria me vi dando cuenta y leyendo muchos cómics de todos los errores que tenía, y ahorita me puse fue a crear una nueva edición, agregando más páginas, mejorando historia, arreglando los globitos, y entonces ahorita es que quiero relanzarlo. Entonces de momento como que me detuve para mejorarlo, porque es algo importante. Entonces de momento todavía no le he publicado de nuevo la nueva edición. Entonces, Ah, pero impresionante. ya mi día es por ahí en unos 2 meses ya relanzarlo de nuevo. También me comentabas que lo querías lanzar en inglés, ¿puede ser? ¿O Sí, todavía no? ahorita como Latinoamérica por la pandemia está un poco como parada, como que decidí no invertir ahorita a hacer la nueva edición en español, sino ya que estoy acá en Estados Unidos, quise hacer mi primera versión en inglés, y ahorita en eso es lo que estoy trabajando. Precisamente este cómic está totalmente en inglés. Esta es la nueva edición, el uno del Ah, uno al qué 8. lindo. Sí, la calidad acá me pareció súper buena. O sea, es parecida a la que tenía en Colombia. Genial. Sí. Entonces allá, Muy buena calidad, ¿eh? sí, demasiado, o sea, me sorprendió. Pero por el valor tenía que serlo. Y sí, siempre, siempre. Sí. Contanos un poquito, nos dijiste que en Colombia no tenían tanta cultura de cómics. No, de hecho Eh, no, pero en los últimos, que como 10 años ha estado creciendo bastante, y sobre todo en los últimos, yo puedo decir que en los últimos 5 años fue ya hay un montón de artistas a lo que había hace 10 años, pero esta industria está todavía como evolucionando y no está tan grande como debería. Y es curioso porque Colombia tiene una de las ferias del libro más grande de Latinoamérica, pero de todas maneras Colombia no es mucho de lectura, no somos lectores, no tenemos esa, entonces es algo complicado. Pero todos estos proyectos hacen que la gente quiera, como que es más fácil cuando hay dibujitos, por decirlo así. No da pereza. Yo por lo menos yo antes era así, a mí no me gustaba leer, sí, libros como tal, pero si tienen dibujos es como, Eh, es es un otra cosa. incentivo. Son más fáciles. Sí. Y contanos, pero cuando eras chico, ¿había algún superhéroe, alguna historieta, aunque sea no tan de género, pero más o menos similar, algo? Pues la cosa es que yo también peco, soy pecador en ese sentido, porque yo también soy muy mal lector. O sea, yo tampoco tengo, porque como colombiano no nos inculca eso, pero de todas maneras yo me acuerdo que de pequeño yo tenía un primo que él sí le gustaban los cómics y él coleccionaba solamente Condorito, no creo que eso sea un cómico. Bueno, esa historieta de Condorito, que es el de Chile, si saben esa, ¿no? Sí, Condorito. sí. Y con esa yo leí hartísimas revistas, o sea, tenía cajas de eso, y el otro era Calimán. Ah, el de México. Sí, entonces de pequeño eso fue como el único contacto que yo tuve con cómics. Y yo me O sea, que acuerdo que tenías más que nada contacto extranjero. sí, pero así de Colombia que yo viera que habían historias y eso, no. O sea, no. Bueno, de hecho, yo puedo aportar que justamente con esto no lo escuchaste, Michael, porque hablaba con Lucas. Cuando yo estaba viendo todos estos superhéroes y editoriales que había, que fue cuando pensé en hacer esto de la Unión Sudamericana con Sol de Plata, ahí fue cuando te encontré a vos, porque no encontraba superhéroes colombianos, casi nada. Creo que encontraba algo de Sambo Dente y no sé si había otro personaje que ya no me acuerdo ni el nombre, pero no, casi no encontraba nada. Y como bien decís vos, ahora sí hay muchos más, hay otra más oferta y está más, hay más diversidad. Sí, hay Pero más diversidad, pero de todas maneras creo que en el género de superhéroes no tanto. Ahorita hay hartos artistas cómics, pero tienden a hacer otro tipo de historias, claro, lo cual sí, es chévere también.
Sí, sí, Y sí. ahorita también mi intención con mi proyecto, tengo un proyecto aparte que se llama Dimensiones y tres de los personajes principales que tengo de los primeros cinco de los héroes, voy a hacer como dimensiones, donde voy a mostrar 7 personajes de cada uno de ellos y quiero contar distintas historias. Entonces el primer personaje de dimensiones va a ser obviamente Colombia, el segundo es Perú y el tercero es Uruguay, que es Eureka. Entonces con Colombia yo quiero tratar, a mí me gusta como rescatar la historia y meter mi ficción en ella, como que me gusta, siempre me ha gustado la historia. Entonces, por ejemplo, el cómic de los nativos, que hay literalmente estoy contando la conquista de América, cómo fue que los españoles vinieron y nos conquistaron, pero obviamente con el toque de ficción. Eso es lo que me gusta hacer. Entonces Colombia, como casi todos los países de Latinoamérica, tienen un pasado muy oscuro por la política, masacres, de todo. Y Colombia, pues por el narcotráfico, tiene una historia muy pesada con políticos. Y ahorita yo me quiero meter con esas dimensiones, con cada personaje, tocar una problemática social que hay en Colombia. Entonces, no quiero hablar mucho porque no quiero dar spoilers, pero desde hace 2 semanas, cada viernes voy a publicar un personaje y de qué problemática voy a tratar. Entonces, el primer personaje que mostré fue Don Jaime, que es un campesino y su historia es desde 1926-28 de una masacre muy famosa en Colombia que se llama la masacre de las bananeras. Y entonces convertí ese personaje en un héroe en ese tiempo de la historia y eso es lo que quiero hacer con cada uno, con ese proyecto de dimensiones. En mi segundo personaje que revelé hace poco es Ajira, que es una mujer afrocolombiana. Por si no lo saben, Colombia es el segundo país de Latinoamérica con más personas afro y quise también mostrar esa representación porque casi nunca la hay. Entonces esa fue mi idea y con ella va a tratar la problemática de los líderes asesinados, porque en Colombia solamente en este año han matado más de 200 líderes sociales, o sea, es una barbarie muy grande. Entonces quiero como... Y también la otra problemática son los desplazamientos forzados, que como hay guerrilla y hay grupos subversivos, siempre se quieren apropiar de las propiedades de las personas más pobres, los sacan de sus tierras y si no se van los matamos. Eso pasa mucho en Colombia. Entonces quiero mostrar como esas dos cosas, pero ¿cuál es la parte de ficción que le quiero meter? Que van a ser desplazamientos forzados, pero en el tiempo. O sea, no, eso es lo que quiero hacer. Y así voy. Entonces es como la Genial. idea que quiero. Mm. Y contanos, ¿y tenés algún grupo de trabajo o vos haces la mayoría o haces todo lo que es No. editar el cómic? No, somos en total 4, que tengo, el dibujante es de Brasil, que es Carlos Rodrigo, eh, el colorista es Diego Borín, que también es de Brasil, el que hace el ink, la tinta, es Leandro Nascimento, también es de Brasil, y soy yo. Somos solamente los 4, pero el proyecto es solamente mío y ellos hacen cada uno su proceso, pero de todas maneras, a pesar de que, un ejemplo, Carlos Rodríguez hace el dibujo, yo soy el que hago yo hago un storyboard de cómo me imagino la página, la hago así con bolitas y palitos, pero él me entiende a la perfección y le doy un script, un guión detallado de cómo va cada cuadro y así es como nos comunicamos. Entonces una vez él hace la página en cómic, me la envía a mí para yo revisar si le tiene que cambiar algo o no. Ya una vez hecha, la manda a tinta y después lo manda a colores y después me la devuelven a mí y yo hago la edición, yo coloco los globitos y todo eso. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se nació a vos en tu, no sé, cuándo se te vino a la cabeza decir, yo quiero hacer esto? Pues Porque encima me decís que en un país que no es tan rico en eso, ¿cómo fue que dijiste, yo quiero hacer esto? la verdad a mí nunca se me ocurrió hacer cómics, nunca ni mucho menos superhéroes, porque de hecho antes de hacer este proyecto yo no tenía, yo sabía de Batman, Superman, pero muy vagamente, pero yo no sabía ni de Avengers, ni de las gemas del infinito, absolutamente nada de ese género. Y lo que siempre tuve era muy buena imaginación. A mí siempre me gustó crear historias como en mi mente, tenía como una imaginación muy activa y de hecho en el 2009 intenté escribir un libro como de vampiros y hombres lobos y entonces siempre como que tuve eso, pero nunca supe que iba a ser un cómic.
Y de hecho, cuando a mí se me ocurrió esta idea fue por Donald Trump cuando empezó a hacer campaña política y a hablar mal de los latinos. Ahí fue como que dije, uy, ahora quién podrá defendernos, como dice el Chapulín. Y ahí mismo se me vino a la imagen como un superhéroe. Y yo dije, nunca en mi vida yo he escuchado a un superhéroe colombiano. Entonces dije, debería crear uno que salve toda Latinoamérica, pero somos tan como independientes, cada país de Latinoamérica, que no va a permitir que un extranjero venga y lo salve, ¿se me va a entender? Entonces ahí fue que se me vino, ven, voy a empezar a hacer héroes de cada país, cosa que ya no hay, no se pueden quejar, por decirlo así. Y así fue que nació la idea. Y pues yo solamente, de hecho, yo ni siquiera quería hacer cómic. Yo me acuerdo que en ese entonces en Facebook se viralizaban muchos posts de gente haciendo dibujos y se viralizaban. Entonces yo dije, me gustaría hacer solamente como la imagen visual de cada superhéroe y que se viralice. Pero yo no quería vender ni nada. No sé, siempre tuve eso en mente. Y el primer personaje que hice fue Colombia y tenía la historia y yo le envié al artista como de qué se trataba la historia y ese artista fue el que hizo cada escena. Yo quería era que me hiciera escenas, no una página cómic, y él me lo hizo fue en una página cómic. Entonces ahí fue como yo, esto se ve chévere, y así fue que empezó. Pero la cosa es que él no es el artista que tengo ahora, fue un artista diferente el que hizo esas primeras páginas. Y él fue, que él lo hizo en versión cómic, fue que yo decidí hacer cómics, porque yo, no, yo ni siquiera los tenía contemplado, yo ni sabía que era un cómic, por decirlo así, o sea, no, nada. Es como una cosa dio a la otra y a la otra y así una cadena de reacción. Encontraste un mundo nuevo para poder contar tu historia, Sí, digamos. precisamente, o sea, porque yo no tenía ni la idea, y de hecho, eh, no creo que se logre ver. Las páginas que él hizo están en el cómic de Colombia, pero entonces yo le dije al artista que tratara de hacer un trazo similar al de él para que se... Pero eso fue un error total haberle dicho a mi artista que tratara de asimilar al trazo del otro artista porque la calidad del cómic de Colombia, los dibujos no son tan buenos como los otros, tiene muchas cosas que no me gustan, o sea, él como que intentó y hay como, no son los trazos de él, él por tratar de imitar al otro artista, Claro. la embarró. Por lo menos, mire acá, esta página, esta es del artista original. Estas ya las líneas del otro artista, sí, son muy diferentes, pero yo creo que la gente en sí no lo nota. Esta Eso es es lo otra de las importante. páginas originales, esta es otra de las que él hizo. Y con esas páginas yo me acuerdo que eran solamente 5. Yo tenía una aplicación del iPhone que hace como trailers con las fotos. Entonces yo hice un tráiler animado, lo lancé, me acuerdo que pagué una publicidad en Facebook y mucha gente reaccionó positivamente. Y yo como, uy, esto, hay algo aquí. Y así fue que todo se dio. La verdad que buenísimo. Y aparte de casualidad, bueno, los grandes inventos siempre fueron de casualidad, ¿no? Sí, totalmente. Y algo que me gustaría agregar es que en esta nueva edición yo siento que quiero crear una conexión más cercana con el lector y voy a crear una sección que se llama curiosidades. Entonces, después de que en este compilado la gente lee lee cada historia, voy a tener una sección que dice curiosidades y qué hay detrás de cada historia, por qué lo creé así. Y eso me parece chévere para que la gente sepa qué hay detrás de cada personaje. Entonces, por lo menos acá, curiosidades, y cada globo va a ser una curiosidad de por qué se trata y por lo menos la historia a mí que más me gusta es la de Colombia, porque Colombia tiene que ver con el chikungunya. La gente siempre se burló, pero la cosa es que cuando yo creé esta historia, había un brote de chikungunya general en Latinoamérica y en Colombia dio Sí. muy duro. Eso fue como en el 2016. Y yo me acuerdo que estaba viendo en internet imágenes sobre eso y también pensando en qué podía hacer para mi héroe, qué poderes darle. Y yo vi la imagen de un mosquito picándole el brazo a una persona. Y apenas yo vi ese mosquito, vi una máscara en ese mosquito. Y yo cogí esa imagen, la recorté y vi una máscara y yo dije, eso tiene que estar relacionado. Y a mí siempre me gustó la electricidad y fue como que la uní.
sea, eso me pareció Es chévere. un origen bastante original, digamos. Sí, esa era mi idea. Y aunque la gente se burlaba al principio de eso, no hay que subestimar porque en la vida real el mosquito es el animal número uno, el primer animal más mortífero de la Tierra. La gente muere por Sí, por más la que un león. picadura. Es el número uno en todos los ratings de por qué personas mueren. La verdad que sí, es una enfermedad. El dengue es fuerte, ¿eh? Sí, entonces no hay Yo- que yo- subestimar. no, 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 no. El dengue es una enfermedad bastante jodida y fuerte en el sentido de los síntomas. Así Sí. que tiene un poder bastante eh, chocante, ¿eh? Ese fue el mosquito. Ese mosquito estaba en muy mala calidad, entonces yo lo edité y ya ahí salió como una máscara, que ese es el logo de Colombia. Y aquí también fue una vez que yo me imaginé cómo se vería la máscara en una. Entonces, este tipo de cosas es que yo le envío al artista. Yo también cuando hago los pósters promocionales, yo cojo un poco de objetos, los pongo en Photoshop juntos y le digo, mire, esto es lo que quiero. Y él lo entiende a la perfección. Entonces así es que sale. Sí, a mí me ha Genial. mostrado, Michael, cuando charlamos, las ideas que él tiene y le pasa, y el producto final. Sí, es muy bueno. Che, ¿y eso cómo fue cuando arrancaste así de cero para hablar primero con los artistas? Que igual que nosotros también, nosotros por ahí también no sabíamos mucha idea de nada, pero ¿cómo fue cuando le propusiste a un dibujante esto, encima de Brasil, que es otro idioma y todo? Ah, pero ahí era porque en ese entonces yo estaba viviendo en Brasil. Viví 2 años en Ah, Brasil y investigando me di cuenta que Brasil tenía mucha cultura cómic y artísimos dibujantes con muy buena calidad. Y yo, wow, entonces así fue que con el primer artista tuve como un problema, como que nos peleamos y por eso él no siguió con el proyecto y después yo dije, "Ah, ¿ahora qué hago?" diferencias Y creativas se dice, Michael. sí, tal vez sí. O tal vez diferencia monetaria. También, diferencia creativa queda más lindo. Claro, es amplia la Sí, diferencia creativa. porque esa es otra de las cosas de ser un autor independiente, es que a usted le toca pagarse todo. Y yo no soy millonario ni nada, o sea, a mí yo he sufrido, yo he sudado para pagar este proyecto, que hay veces yo me pienso como que he invertido tanto en esto que yo creo que ya me hubiese podido comprar una casa. No sé, hay veces como que yo, uy, como que sí vale la pena, como que uno como, no sé si les pasa a ustedes que les entran muchas dudas y inseguridades, aunque yo hay veces siento que a mí me parece chévere que ustedes son dos, como que son dos personas que se apoyan, pero hay veces yo me siento como que solo, como que no tengo alguien que me diga, no, hagámosle, como que a mí siempre me hubiese gustado tener un compañero para hacer esto, y de hecho yo lo tuve, era mi mejor amigo con el que yo me fui a vivir a Argentina, porque vivía ya un año, yo le dije a él, oiga, deberíamos hacer este proyecto y él me dijo, sí, hagámosle. Y yo soy como muy estricto y él no lo es. Entonces yo le decía, bueno, yo voy a hacer la historia de estos dos países, usted haga esto. Y yo le ponía como, lo tiene que entregar el otro sábado. Y llegaba el sábado y nunca hacía nada y nada y nada. Y llegó en un momento que yo ya no le mencioné más del tema, yo me puse a hacerlo solo. Y así fue. Entonces, Sí, pero ¿qué? Johnny está con Luisito, que ahora no está apareciendo, yo solamente lo ayudo con un poco, pero sí, es verdad, los dos son un Ah, relojito. usted no hace parte del combo de... Yo soy solo la imagen. Ah, Sí, eres el RPP. ah, vea. Claro, lo que pasa es que Luisito era muy feo, entonces me pusieron a mí. Y Mala decisión. ya con un feo sobra. Claro. Y como Johnny sabía, ¿viste? Quedó Johnny. Y tiramos la moneda y quedó Johnny. Pero no, no, necesitaban uno más lindo, entonces me agarró. Más facho, como dicen allá ustedes, fachos. Exactamente, Pero sí, o exactamente. sea, ser solamente yo en este proyecto se me ha dificultado hay veces, no sé, pero como que este es como que el motivo de vivir porque ellos son mis hijos, estos seres, como que yo ya no me puedo imaginar sin ellos, porque desde que creé esto no hay un día que yo no deje de pensar en eso. O sea, estoy como, esa es la motivación que me da cuando me quiero rendir, como que no, mire, como que sí se puede, como que, porque muchas veces he querido renunciar, como que, toda esa plata yo me la puedo guardar y creo un futuro para mí, pero no puedo. O sea, cuando uno hace las cosas de corazón y es como que es lo suyo. Claro. No sé. Sí, si no lo haces es como que te queda un vacío acá.
Sí, o sea, falta algo, ¿y eso es qué voy a verdad, ¿eh? hacer? Eso, así me siento yo. Si no hago esto, ¿qué voy a hacer? No tengo nada más. Esto es lo mío. ¿Cuál es tu top 3 de los 20 que nombraste? El top 3, los 3 favoritos. Pues a mí me gustan los primeros tres que creé, que fue Tahuana, Perú, Tahuana de Brasil, Perú ¿qué? Macoto de Perú y Tahuana y Colombia. Son como mis tres de que más, porque fueron los primeros tres que creé. Y por eso ellos son los primeros tres cómics, los que tienen historia individual. Como que les he metido más. ¿Y Y me cuál fue el gusta, que más te costó? para mí fue el de Argentina. O sea, para mí no, como que no. Cuando A no, pesar ¿Por de qué? cagaste. que no sé, fue difícil, no sé, fue complicado para mí. Y también, de hecho, yo al principio, yo me acuerdo que yo estaba en un grupo de argentinos y yo mostré el primer boceto de Arstado y yo caí como en el concepto de hacerlo ojiclaro con cabello rubio y ahí mismo todo el mundo se me fue en contra, ay, pero ¿por qué tiene que ser así? Y yo como que, uy, ¿qué hice mal? Y después me puse a investigar un poco y yo, ya entendí, entonces yo le puse fue un cabello blanco porque yo me acuerdo que yo tenía un compañero con el que trabajaba que tenía el cabello así, no era viejo, él era súper joven, pero tenía como su cabello Era Cayo blanco. Paz. Y después de que hice ese cambio, ya la gente le gustó, entonces yo hice, wow. Porque es que también hay un tema muy fuerte acerca de racismo allá en Argentina. Y me hubiese gustado desde el principio saberlo para haber creado de pronto un personaje diferente, pero yo ya tengo ese personaje, me gusta y es válido. Por eso a mí me gustó un proyecto que me comentó John, que quiere hacer un personaje indígena de allá, y eso es un golazo. Me No me parece. spoilees, no me spoilees. No, ahora contá. Pero es algo que vale rescatar de Argentina, porque de Argentina también hay mucha gente nativa, no hay que ignorar eso. Entonces, qué mejor forma de hacerlos brillar que con este tipo de historias, para hacerlos notar. Sí, acá tenés de todo y distintos acentos. Sí, claro, es verdad. Cada provincia tiene su acento. ¿Y Yo creo que el acento que tengo yo no es el mismo que tiene Johnny, que está en zona sur. ¿O no, qué parte Johnny? está usted? Sí, sí, así es. ¿Qué parte está usted? Yo soy más, yo soy No, más yo estoy, porteño. Ah, en Buenos claro, Aires. claro. Sí, 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 pero estamos en una punta y la otra. Yo estoy a 60 kilómetros más o menos de donde está él, de Buenos Aires, en La Plata. Oh. Él está donde hace más frío, lo mío es más cálido. Y eso también fue de pronto lo que me pasó con mi personaje, que yo la versión que tuve de Argentina fue de Buenos Aires, pero fuera de Buenos Aires hay un mundo totalmente más grande. Y, Sí, sí, y cambia ese es totalmente como, como te dice Lucas. Vas a otra provincia u otro y es otro mundo, es muy diferente, sí. sí, Sí, entonces, sí, la forma de ser, la alegría, los cordobeses son tienen una forma distinta, los santiagueños también hablan distinto, los tucumanos tienen, es genial, es genial. Pasear por Argentina es lo más lindo que hay. Por los cambios que hay, ¿no? No tenés dos argentinos iguales. Pero bueno, es difícil para hacer un cómic no estando mucho tiempo. sí, ¿Cómo, claro, cómo se te dio para... ¿Cuántos países recorriste ya? no, de momento solamente, Brasil, he vivido en Brasil, en Argentina y acá en Estados Unidos, pero yo me acuerdo que cuando yo me fui de Bogotá a Argentina lo hice en bus, entonces fueron 7 días y uno se puede quedar. Yo me quedé, visité Perú, visité Ecuador y fue como también, de hecho, de esa aventura fue que nació el héroe de Perú porque de Argentina a Perú son 3 días en bus y al lado mío estaba un peruano y nos hicimos amigos y él me contó que él se había casado con una mujer japonesa allá en Perú y acaban de tener un bebé y el bebé se llama Makoto. Y Makoto es el nombre de mi personaje de Perú. Pero desde que él me dijo ese nombre Makoto, para mí como que nunca se me quitó. O sea, siempre lo tuve en la mente y eso pasó en el 2013. Y el proyecto lo creé 4 años después y 4 años después yo me acordé de esa historia y yo le puse al personaje Makoto y por eso tiene su descendencia japonesa, porque es del fruto de esa experiencia. O sea, en todas las historias que hago siempre trato de ponerle experiencias personales, como
La brasilera también para mí fue un poco difícil porque uno como hombre siempre tiende a cometer los mismos errores cuando uno crea una mujer. Entonces yo como que dudé mucho a la hora de crear una brasilera, pero yo me acuerdo que cuando yo trabajaba vivía como a 1 kilómetro y yo lo caminaba y todos los días yo pensaba qué voy a hacer, qué voy a hacer con ese personaje. Y yo me acuerdo que había un cartel de una mujer que ofrecía servicios esotéricos y de ahí fue que nació ella. Entonces este cartel es de la vida real y estaba en todos lados, era como muy invasivo. Pero yo siempre veía a esa mujer porque era una mujer muy bonita la que estaba en el cartel. Y de ahí fue que yo dije, ve, ella podría ser como la inspiración de hacer la heroína de Brasil y así fue que nació. Entonces casi todas las historias tienen como experiencias personales y eso me gusta porque lo hace más único y más original. Y por eso siento que esta sección de curiosidades es muy importante porque la gente sabrá qué hay detrás de cada personaje y lo hace más, yo creo que hace una unión más con el lector y el escritor. Es un vínculo importante que hay que hacer, que no es una máquina que está detrás escribiendo, no, hay algo detrás que lo hace único. Y Se conecta con la realidad del que lo está leyendo, ¿no? A mí me pasó eso cuando apenas conocí a UMC. En Sol de Plata apareció un colectivo que era la línea 107, que era lo que yo tomaba para ir a trabajar cuando estaba trabajando más cerca de Johnny, no tanto, pero un poquito más cerca. Y la verdad que eso a mí me encantó, ¿cómo que se llaman, Johnny? Esos detalles lo atrapan a uno como lector, porque uno se identifica y esa es la idea, hacer que uno se Exacto. identifique. Yo por lo menos en la nueva edición también traté de hacer eso y en Colombia estoy tratando de meter como comida también, porque la comida es cultura, entonces ya mencioné, ay, cuando están comiendo, ay, vamos a comer una empanada, vamos a comer una arepa. Eso también lo quise meter para que la gente vea, por lo menos en Colombia, la gente es muy común comer antes de irse a trabajar, en la calle venden arepas de huevo, y eso casi yo también lo hacía. Entonces quise meter también esos detalles para que la gente vea, ah, yo también como arepa, el héroe está comiendo arepa. Sí. Sí, como nosotros decimos con Sol de Plata que se come una bondiola. Bueno, por lo menos cuando yo creé la historia de Argentina, de Perú, a mí me gustaría hacer una escena de asado tomando mate. Eso Una me parece empanada tucumana, también, tomando ¿eh? mate. Sí, Averiguá sobre esas que son muy ricas las empanadas tucumanas, ¿eh? voy a ver. Sí, a mí me gustaban las empanadas allá porque eran horneadas. En Colombia son fritas, son muy diferentes. Ay, de hecho, o sea, lo curioso es que yo en Brasil trabajé en una empanadería de argentinos, se llamaba Che Boludo. Yo no sé Ah, si mira, esa la yo le tenía. había contado a John eso. No, no me habías contado, no sabía. No, yo era Che Boludo, era entre dos argentinos y un brasilero que eran amigos de mucho tiempo y crearon esa empanadería y era súper famosa porque en Brasil no hay empanadas y tenían unos sabores deliciosos, cebolla con queso, tenían camarones, tenían gorgonzol, ay, me sé los nombres en portugués, cogomelo, bueno, eran muchos sabores y eran caras, pero la gente las compraba. Pero tristemente me enteré que la cerraron. Duró como Sí. abierta 4 años, pero la cosa, a pesar de que vendían mucho, tenían que vender el triple porque la zona que estaban era de adinerada y el arriendo era carísimo, los servicios, prácticamente todo lo que vendían era para pagar arriendo y... Pero fue curioso que salí de Argentina para vivir en Brasil y allá trabajé con Terminaste en lugar Y de las eso. empanadas te siguieron. y eso me ayudó mucho porque allá solamente había empleados conmigo, había solamente un argentino y él me ayudó mucho con el portugués porque yo entré allá hablando cero portugués y tener ese contacto día a día escuchándolo a él, hablando con la gente y todo, fue que aprendí yo portugués por mi propia cuenta. O sea, fue algo como curioso y chévere. Es difícil el portugués. ¿Y el inglés, Pero como ya ibas con una base de inglés o no? Pero volviendo atrás, el portugués, de hecho, para mí fue fácil hablarlo. Yo lo aprendí a hablar primero que escucharlo, entenderles a ellos es súper difícil. Y con el inglés siempre es lo contrario, uno como que les entiende, pero uno no lo sabe hablar. Entonces me pareció curioso que fue algo contrario. Con el inglés yo tuve una pequeña base, pero el resto lo aprendí por mi propia cuenta, porque yo veo muchas series en inglés, demasiadas. Entonces yo siempre empezaba viendo las series en inglés con subtítulos en español, después en inglés y así. Igual yo lo hablo, pero tengo un acento súper fuerte, súper latino, pero ya estoy más fluido. Pero todo eso fue por mi propia cuenta. Y de hecho,
Yo ahorita contraté un editor de Argentina para que el cómic suene más bonito, más serio. Él me ayudó mucho en ese sentido. Pero la sección de curiosidades, yo dije ahí desde el principio, esta sección es totalmente hablada por el autor, entonces puede que tenga errores y esa es la manera de que él habla. Entonces yo lo escribí con el conocimiento que tengo porque quiero que la gente lo lea como yo hablo. Entonces esa sección de curiosidades no está editada por el editor de Argentina, sino soy yo hablando. Entonces eso quiero ver. Y dije, puede que hayan algunos sectores, pero ese es el autor porque está en ese proceso de aprendizaje. Es más cercano a vos, es más como Sí. acercarse con el lector. Y sí, además de que yo soy muy literal, yo a veces traduzco las cosas extremadamente literales y yo cuando le envié el guión a él, porque yo de hecho se lo envié en inglés al editor y él lo corrigió y él siempre me dijo, usted hace traducciones muy literales, tiene que estudiar en eso. Entonces yo creo que alguien que sepa hablar 100% inglés va a ver, esto es una traducción literal de... Pero bueno, se entiende. Y me parece que es chévere. Eso es lo que yo quiero hacer, como crear un vínculo entre el lector y, porque yo he visto muchos proyectos que siento que no lo tiene y siento que eso es importante. Es lo que más se lleva, la conexión con el lector es lo que más se busca a veces el lector y muy pocas veces se consigue, no solamente en eso, también en las películas y en todo. Cuando no tenés conexión con la gente que te va a ver, a veces se ponen con proyectos las grandes empresas, ¿no, Johnny? Vos no me dejas mentir. Te Sí, ponen proyectos para inclusión, pero en realidad no están incluyendo al que está haciendo las cosas, ¿no, Johnny? sí, 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 tal cual. Sí, a veces que por ahí se olvida un poco y se hace una idea de lo que se cree que es y no, digamos, Sí, no le dan acierto. y hay que crear esa conexión porque se muestra que no le tiene pasión a la cosa, porque si usted ve las grandes industrias, ellos simplemente les interesa el dinero y ya. Y eso no, aunque sí es, pero no es como lo que uno espera al tener contacto con la persona. Entonces, no sé. Sí, por eso creo que los últimos años la movida independiente, por decirlo de una manera, como que tiene más auge porque justamente la gente está buscando algo más personalizado. Sí, claro, no sé. Entonces, para mí es Claro, por eso tampoco. Johnny me puso a mí, yo te voy a contar un secreto. Yo voy a ser uno de los actores de uno de los personajes, no queremos decir cuál, pero yo voy a ser uno de los actores, ¿no, Johnny? Sí, Estoy haciendo musculación, ¿viste? Para parecer, la gente tiene que adivinar qué personaje sería. O Sol de Plata, o Cero, ¿no, Johnny? Darkat, o uno sí, de los guerreros del mañana. Yo me veo como un guerrero del mañana, tengo el físico parecido, pero estamos en eso, ¿no, Johnny? sí, Se sí, estamos en eso. le va a poner musculación, entonces le va a hacer como un proceso Capitán América con el serum. Lo van a inyectar y. Claro, en este momento esto es todo Photoshop para que me parezca más flaquito en realidad. Pero estamos eso, así que la gente que nos está viendo en este momento va a ver el video, que ponga abajo qué personaje parezco, ¿no, Johnny? Vamos a hacer la Vamos encuesta. a hacer un sorteo para que adivina qué personaje voy a estar caracterizando en las próximas live action de UMC. Contanos, Michael, y ya vamos a ir cerrando, ¿cómo ves el futuro de tus cosas, de tus proyectos? ¿Qué futuro ves y qué es lo que soñás con hacer? Ponele, para darte una idea, soñás con hacer un live action, no me sale, Una un dibujo animación. animado, no me salía el nombre, o qué es lo que te gustaría ahí como soñar y después contanos dónde podemos ubicar tu trabajo. Pues la cosa es que yo siempre he dicho que uno tiene que soñar en grande. Entonces, lo que yo quiero hacer es como un Marvel latino, por decirlo así, que hay cientos y cientos de historias, eso es lo que yo quiero hacer. Por eso yo tengo tantos personajes y todos esos personajes pueden crear cientos de historias. Entonces, es como yo quiero hacer como todo un árbol genealógico de lo que más pueda. Porque uno cuando ya tiene esa imaginación activa, a uno se le viene un montón de historias, 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 y eso es lo que me gusta hacer.
Entonces yo pienso hacer un montón de cómics, o sea, obviamente cerrar el universo de la historia que tengo, pero después de eso que sea totalmente libre y seguir creando y creando, ese sería como el primer paso, pero para eso hay que hay que hacer que el proyecto sea conocido. Y segundo, para mí, yo veo eso como una serie animada, más que un live action, no, lo veo es como una serie animada y de ahí ya lo que salga, pero ese es como que mi sueño, o sea, como que ese es mi todo, allá es donde quiero ir, es lo que quiero hacer, sí. No sé. ¿Dónde te podemos ubicar? ¿En Facebook? ¿En alguna red? ¿En las redes? En todos los Igual lados vamos a poner los enlaces abajo. bueno, en todos las redes sociales estoy como Héroes Latinos, pero en este caso es con una X, cambié la O por una X y eso fue una visión que me hizo tener con la que vivo acá en Estados Unidos, que es un término que se usa ya demasiado y está en auge, que de hecho usar la X es para ser inclusivos, porque hay que aceptar que los tiempos están cambiando y ya no solamente hay latinos, sino hay latinas y hay gente que es no binaria y para mí mi proyecto es acerca de eso, de ser inclusivos. Entonces es héroes latinos, pero en vez del lado le ponen una X, en inglés suena Latinx. Pero de Ah, todas maneras, mi punto no es, porque usted no puede leer eso en español, héroes latinx. Entonces, ¿cuál es mi punto? O sea, yo no quiero ser ese extremista y de hecho eso va a ser mi estrategia ahorita con este cómic. Acá pueden ver la X. Voy a ingresar 3 stickers, cosa que la persona que esté leyendo el cómic tenga el poder de decidir si se identifica como latino, latina o latine. Y siento que eso es un mensaje muy poderoso porque usted va a tener el poder de decir cómo se representa. Y al hacer eso no quiere decir que le estoy diciendo, ay, no es que usted es latina, latino, no, es usted, es algo personal. Entonces no hay por qué pelear. Si usted es héroes latinos, pues es latino. Yo lo veo, mi proyecto es héroes latinos. O sea, yo siempre lo voy a decir héroes latinos porque es de la manera que yo me represento. Pero si una mujer quiere comprar el cómic, ella es como una latina, ella no es latina, sino es una mujer. Entonces esa es la idea, que la persona tenga el poder de decir cómo se identifica. Me No, parece algo bien. complicado. igual te voy a confesar algo. Como Latinx suena muy bien. Yo que vos estaría tomando ese nombre, reservándolo para vos, porque suena muy bien Latinx. Porque así es La como verdad que todo el mundo en inglés lo mencionan de esa manera, pero yo me sé encantó, que ¿eh? suena chévere, pero yo sé que mucha gente va a estar en contra porque, ay, porque van a mezclar lo inglés con lo... Solamente el hecho de que cambié la X, mucha gente estuvo en contra, pero porque creen que uno les está imponiendo de una vez algo que ellos ni entienden. Entonces yo, la primera página del cómic, voy a colocar de qué se trata eso y por qué es y que tengan ese poder. Entonces, no sé si quiera llamarlo así en español, sino, no sé, es complicado. Porque Suena muy bien, ¿eh? de hecho Yo te antes doy de... mi opinión, suena muy bien Latinx. Me gustó cómo sonó, cómo lo, no, porque primero lo lees y te cuesta leerlo, pero suena muy bien como Latinx. Una vez que se engancha, me gustó el nombre. ¿Vos qué opinás, Para la Johnny? audiencia de Estados Unidos se llamaría así, pero si yo voy a Colombia no sé si lo llamaría así. Porque de hecho mi proyecto, antes de llamarlo Héroes Latinos, yo tenía un nombre que era Latino American Héroes, como que quería hacer esa fusión Sí. de los dos, Latino American Héroes. Yo no sé si John conocía esa faceta. Sí, sí, sí. Yo creo que la primera vez te escribí por ese tema, porque habías hecho todo un anuncio que te habían criticado, que no sé qué, y yo creo que Pero la querés. gente era demasiado, o sea, la gente Sí. era, pero ¿por qué si es en latinos? ¿Por qué tiene? Uy, pero nunca recibí tanto hate por algo y ahí fue que yo después dije, no, lo tengo que cambiar. Pero yo estaba como tan enamorado de mi proyecto y del nombre que dije, no, 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 y peleaba y que no, y me ponía a pelear con todo el mundo. Ellos ya después de que lo cambié a Héroes Latinos ya nunca más volvieron a molestar. Y así fue. A Bueno, mí pero me gustó el Latinx. ese es un problema que hay una concepción del tema, como decíamos en otros capítulos con Lucas, que de acá veo que también es un problema ya de los latinos, que es como que no tienen una concepción de mezclar algo así cuando nosotros somos una mezcla, como dijiste bien vos hoy, de gente nativa, de europeo, de africano, de todos lados.
pero bueno, ahora pones un coso así y es como, no, o como dijiste vos del superhéroe de Argentina. Como la gente, sí, ¿Cómo va a ser rubio? la gente defiende el español cuando primero es una lengua que ni siquiera era de nosotros, sino una lengua que nos impusieron. Y Claro, de todas maneras, el lenguaje siempre va cambiando, va evolucionando. O sea, no, pues no hay aparte problema. que cotidianamente usamos un montón de palabras anglosajonas así y nadie dice nada. Ahora le Nadie dice algo de nada, sí, eso entonces, y ese es el problema. wow. Es como el Y lo del que más Guasón, como que ¿viste? me parece gracioso que la gente, la gente empieza a decir, ay, pero es que la traba española, los de la lengua ya, como que, ay, pero ellos no lo aprueban, y yo como, usan eso como si fuera una Biblia, como, Claro, sí, y después te Mira, aprenden decir, no sé, no sé, mira ahora qué barbaridad usan de palabras que las cambian porque la usan mucha gente y no y también, y ya lo aceptan. O sea que tampoco es una guía muy. es como por ejemplo esa palabra Twitter. Twitter no existía antes y después No, de que volvió tan popular ya se usa en español, en inglés y se va a un diccionario y ya está. claro. Y Por eso te digo que te adueñes de la palabra Latinx. Pero yo le pondría, y esto es una idea mía, la X ponésela más grande. a mí me gusta también porque es como, a mí me gusta mucho X-Men y suena como algo, yo de Va hecho, por ahí, sí me gusta, bueno. rompería bastante. Ponele la X un poquito más grande y vas a ver que te lo van a aceptar más. Ahí miraría. no, bueno, pero Tomalo. igual está muy buena la opción de él que da para que vos puedas personalizar tu También es genial cómic. esa, ¿eh? La verdad que eso es totalmente inclusivo para todos y ahí vamos a estar Porque es que todos contentos. ese es el problema que yo he visto de mucha gente que yo les hablo acerca del término, piensan que uno les está imponiendo de una vez y no, no se trata de eso, es de incluir. Entonces, si usted no se identifica, o sea, usted sigue siendo latino, yo no le estoy diciendo que es un hombre o una mujer, no, es up to you, es por usted, ¿ves? Ya se me cruza el inglés. Pues, para mí lo poderoso de ese mensaje es que usted tiene el poder, o sea, nadie le está diciendo. No, Yo está por lo bien menos poniendo. tengo unos amigos que son no binarios y hablando una vez con ellos, ellos me dijeron, a mí me hubiese gustado que al nacer yo tuviera esa opción, ese poder de ser lo que yo quiero ser, si me hago entender, y de ahí fue como que se me vino. Y es verdad, o sea, porque nosotros nacemos y una vez nos ponen una religión, hasta el nombre nos lo ponen, si me hago entender, como que siempre desde que Sí, sí. nacemos nos imponen. Y con esto yo no quiero hacer lo mismo, entonces ese es el ejercicio. La gente elija. Bueno, Michael, la verdad que un placer haberte conocido. Vamos a estar atentos para ver los próximos pasos que seguís dando y las reediciones. Vamos a estar esperándolas con Johnny, ¿no, Johnito? Sí, sí, ya hace rato que lo estoy esperando. Más los números nuevos. Te agradecemos por el contacto allá a la distancia. Mirá, parece tan cerca. Pareciera que estuviéramos acá a la vuelta y la verdad que estamos a tantos kilómetros. Te mandamos un gran abrazo y Johnny, esta vez vamos a decir qué significa UMC. Estabas de este lado. ¿Vos sabés lo que significa UMC, Michael? No, A mí pero me dijeron que era un muchacho contento, muchacho pero él contento. no quiere decir la verdad. Vamos a ver si esta vez no se corta y nos dice, ¿no? Bueno, dale, vamos a decirlo ahora. Porque ya lo. Pero te lo dije la semana pasada, Lucas. No, se cortó antes que me lo digas. Bueno, pará, un mes